InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos Grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos Grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Capó. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, oyentes de Radio Caput. Aquí les damos la bienvenida, como siempre, en este espacio para todos, para la reflexión, para los comentarios, para las noticias. Bueno, para esto que sabemos hacer los que somos grandes. Y aquí los vamos a dejar con la compañía y la conducción de un gran compañero, un gran amigo, un gran periodista, Enrique Box, el Ovejo Negro. Bueno, van a tener con él unos programas muy, muy buenos y yo me voy a tomar un descansito, pero el próximo lunes 28 de abril, de 19 a 20 horas, me tendrán con ustedes nuevamente. Bueno, los abrazo. Muy buenas noches, amigos de Radio Caput. Aquí estamos intrusando el programa de Raquel Márquez, Somos Grandes. Muchas gracias, Raquel, por la confianza. Estoy acá con mi amigo Carlos César Navarro. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal, querido Enrique? Muy buenas tardes, noches, querida audiencia de Radio Caput. Un honor hacer de contraparte, de un alter ego, una voz con quien discutir. No es necesario que estemos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo. No, para nada. Bueno, estamos acá con las manos mágicas de Martín Loza. Muchas gracias, Martín. Cuidado con Martín, es tipo jodido, ¿eh? Sí, yo no le gusta lo que decís, te corta el micrófono y chao. Vi que entra al baño con la luz apagada. Me consta. Sí. Lo vi leyendo un libro. Sí, acá lo pongo. Ahí está. Las Islas del Tesoro. Las Islas del Tesoro de Nicholas Jackson. Es un muchacho que nació en Malawi y describe la verdadera organización económica que sustenta las redes de poder en el mundo, que son transnacionales y translegales. Apá. Y claro, en el libro describe como uno de los datos, ¿no? Por ejemplo, que la mayor parte, más allá del 50% del flujo económico mundial, discurre a través de caminos extranacionales. Claro. Todo lo que se llama el poder. Refugios, claro, los refugios fiscales. Por eso se llama las Islas del Tesoro, los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo. O sea, las bambalinas de la realidad que la gente conoce normalmente. Claro, yo me declaro totalmente rusófilo. O sea, no digo, no, Carlitos Navarro parece sesgado. No parece, no se equivoquen. Estoy completamente sesgado. Y los rusos tienen el tema de la mamushka, donde, sí, claro, donde una muñeca... una dentro de la otra. Y la realidad es eso. A eso iba con mi rusofilia. Le propongo que nos vaya perfilando un resumen de ese libro, porque lo que yo pude enterarme en la previa del programa me parecía fascinante, ¿no? Nosotros ya tenemos alguna carga radial anterior de varios años, ¿no? Sí. Y veníamos pregonando, a veces parece que en el desierto, ¿no? Porque, claro, cuando uno dice lo que no es políticamente correcto, la gente se enoja.
Se enoja, se, te retira la palabra de saludo. y te retira la escucha, que es lo peor. Claro. Porque si no te saludaran y te escucharan sería te dice traidor, te dice que le haces el juego a la derecha, te dice un montón de cosas, te bloquean el WhatsApp. Claro, y lo dice en forma automática, porque no tienen idea qué es la derecha y si la derecha todavía existe, y cómo se manifiesta. ¿Y qué es lo que cuando hablamos de derecha, de qué derecha estamos hablando? Bueno, y lo que decíamos nosotros era mirado con muchísima desconfianza. Estamos hablando de 5 o 6 años atrás, ¿no? Más o menos. Claro, no sé si la gente se acuerda de eso. Bueno, de lo que pasaba 5 o 6 años atrás. Claro, no sí. de nosotros. Nosotros somos totalmente prescindibles. Claro. El tema es la persistencia de la realidad en la percepción de la gente. Acá hoy me empezó a circular una carta a la dirigencia. Dice: una provincia, otra elección, otra forma de construcción. Dejen de escribirnos cartas, dejen de llamarnos a laburar cada 2 años y mearnos el resto del tiempo. Dejen de contarnos desde la comodidad de sus escritorios cómo son las cosas en nuestros territorios, que además no conocen. Dejen de darnos lecciones de peronismo y hagan peronismo. Dejen de plantearnos profundos debates mientras planean cómo volver a quedarse con todo. Dejen de imponer sus índices y permitan... Me estoy quedando... disculpen. Dejen de imponer sus índices y permitan la construcción colectiva. En definitiva, dejen de romper las pelotas y escuchen a la militancia de una vez. Cariñosamente, la militancia. O sea, mucha gente que al principio se indignó, que nos puteó abiertamente o por detrás, después se quedó pensando y dijo, y si tienen razón, y va permeando, hasta que llegamos a esto medio tarde, ¿no? Claro. Medio tarde. Bueno, tenemos a un invitado muy importante, que la idea de pedirle que nos atiende, y él generosamente, muy generosamente, accede a atendernos, a partir de... Perdón, discúlpenme. A partir de una notita pequeña que encontré de un pueblito muy chico, más que pueblito, es una aldea. Un caserío, claro. Son 45 habitantes, que se llama Antofalla, en Catamarca. Y ahí en la nota dice que Antofalla tuvo energía eléctrica por primera vez en el año 2012. O sea, pasaron el bicentenario sin energía eléctrica. Y esto me hizo preguntarle a la DeepSeek, la inteligencia artificial, ¿cuántos votos tuvo Milei en las elecciones en Antofalla? Y me responde que de 15 votantes que había, 2 votaron por Milei y 3 por Patricia Bullrich. Bueno, 10 votaron por lo que ellos creían que era el peronismo, lo que le hicieron creer a la gente que era peronismo. Y en la conversación con la DeepSeek me surge que en las elecciones del 2019 el peronismo arrasa y todos votaron por el peronismo. Nadie votó por nadie. Por otra fuerza. Claro. Por nadie de la oposición. O sea que el paso del albertomacismo hizo con que en un pueblito de 15 personas, donde hasta hace muy poco tiempo y durante más de 200 años no tenían luz eléctrica, decidieran votar un tercio de esas personas. El 33% se perdió.
Sí, perdido. Entonces, como el gran realizador de la estrategia de desarrollo nacional fue el arquitecto Julio De Vido, yo le pedí, por favor, si podía hablar con nosotros. Julio, entiendo que estás conectado. Muy buenas noches. ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Enrique? Un saludo también a mi compañero Navarro. Gracias, Julio. Gracias. Julio, nos costó muy caro hacerle creer a la gente que el albertomacismo era peronismo. Bueno, nos costó muy caro la muerte de Néstor, claramente. Sí, claro. A partir de ahí fueron todas derrotas, sacando la elección del 2011, que de alguna manera fue la herencia del finado, por llamarlo de alguna manera. Sí, claro. Después, 2013 perdimos, 2015 perdimos, 2017 perdimos, 2019 perdimos y bueno, en 2019 ganamos, pero no sé si no fue nuestra peor derrota. Claro. Y bueno, creo que bueno, hoy en el peronismo ahí había un compañero, vi que leías una carta que te escribía sobre la frustración de la falta de conducción y representatividad política que tiene el movimiento nacional, fundamentalmente en su partido, en los sectores gremiales, en la columna vertebral del movimiento también. Creo que hubo muchos factores que hicieron que pasara eso. Ahora, respecto a Antofalla particularmente, nosotros colocamos energía alternativa, solar o eólica, en más de 1.000 escuelas rurales. No recuerdo el número, pero eran más de 1.000. Y obviamente de la escuela rural, en un paraje de 20, 30 casas, todos de alguna manera tenían la posibilidad de recibir energía, o también hubo programas que le permitieron instalar molinos eólicos, instalar acumuladores en las casas, pero fundamentalmente la escuela era el centro, y los centros de integración comunitaria, que también construimos también más de 1.000, en donde había un ámbito un ámbito para reunión de los colectivos, digamos, del colectivo, en este caso el colectivo del pueblo, 45 personas, el colectivo del pueblo. ¿Qué pasa? Más allá de los roles políticos nuestros, yo estaba instalando una red que llegamos a construir casi 32.000 kilómetros de fibra óptica, instalamos la televisión digital abierta. La televisión digital abierta tenía un canal federal que se llamaba, creo que Aqua Federal o algo así. Bueno, los otros días me tocó ver el testimonio de Lombardi en el juicio que tenemos por el tema de Andrea del Boca y la famosa telenovela que denunció la Nata, y que es la única prueba que han logrado materializar en la nota periodística de la Nata, en donde Lombardi decía que el Agua Federal era un canal político que veía poca gente. Claro, entre la poca gente que lo veía, estaba esa gente también, producto de la instalación de energía del 2012. Entre el 2012 y el 2015 bajamos también televisión digital abierta y empezamos a hacer una red de fibra óptica que iba a permitir a todos esos pueblitos acceder a lo que en estos momentos es los famosos medios de comunicación virtuales, ¿no es cierto? Las redes sociales que se llaman, que desde 2012 a la fecha crecieron en forma exponencial. Esta gente durante el gobierno de Macri no pasó absolutamente nada, durante el gobierno de Alberto mucho menos, de hecho el Ministerio de Planificación no fue revitalizado en esa etapa, y la gente vio un Estado que, como vos bien decís, después del Bicentenario le dio la energía eléctrica, y seguramente entre el 2012 y el 2014 también bajó la señal de la televisión digital abierta, que pudo ver, recuerdo perfectamente, en el 2014, que fue el Mundial de Brasil, que el primer partido que jugó Argentina, yo lo vi en mi despacho y compartía la imagen con una escuela que se llama, de un pueblito igual a ese, que se llama Aguas Blancas, que queda en el medio de la Puna Salteña, entre la Puna Salteña y la Puna Jujeña, en donde los chicos pudieron ver el partido en la escuela.
los chicos y el pueblo, todos fueron a ver el partido porque estaba la televisión digital llegaba ahí. Claro, cuando vos pasás del neolítico prácticamente a tener energía eléctrica, después tener televisión digital, y después a través de la televisión estás viendo que todos los demás además tienen redes sociales, las que vos no podés acceder, porque la red de fibra óptica se discontinuó. Evidentemente la gente vota a otra gente que les promete un montón de cosas, y fundamentalmente esas promesas se fertilizan en el ámbito de la frustración de los programas electorales traicionados. Debo decir que, por otro lado, el programa electoral del gobierno de Alberto fue el libro Sinceramente, que era una especie de cuentito de lo que había pasado desde el 1991, 1987 en adelante. No hubo, la gente votó. ¿Qué votó la gente? El eslogan de Felipe Solá: vamos a volver mejores. Mientras nosotros estábamos presos, escuchábamos a Felipe decir, obviamente, que si ellos eran los mejores, los malos los que estábamos presos éramos los malos. Bueno, toda esa serie de contradicciones que a la gente le cuesta muchísimo manejar, yo creo que al psicoanalista más avesado le costaría realizar una interpretación de la frustración que genera en la gente todas estas cuestiones, explican este voto de la gente. Y ahora seguramente la gente nos va a putear a nosotros y va a putear también a Milei. Va a decir, vos sos parte de la casta, nos frustraste, no dolarizaste, no hiciste que mis ingresos mejoraran, no cortaste ninguno de los privilegios, y bueno, lo de siempre. Me da la sensación que el movimiento nacional justicialista al que pertenezco debe generar un profundo, digamos, debate interno, con una conducción que sea democrática, abierta y no hegemónica. Cuando digo hegemónica, es la hegemonía del discurso único, que no convoca a ningún debate porque entiende que, bueno, en el caso de Cristina, que es la que teóricamente está al frente del partido hoy, concentra en su discurso y en sus ideas toda la verdad ideológica que nos debiera representar, y que evidentemente lo que vos leías antes indica que no lo está haciendo. Julio, a ver, cuando te tocó sentarte en el tablero, en el escritorio, a hacer ese trabajo enorme de planificación estratégica de nuestro país, creo que un anterior tuyo pudo haber sido Pistarini, por ejemplo, habrá otros 2 o 3 apellidos, pero no más. Históricamente ocupás un lugar que difícilmente la mentira, la patraña, el engaño, con el decorrer del tiempo te puedan negar. En ese momento, sentado en el escritorio o en el tablero frente a la computadora, ¿qué te hacía pensar en un pueblito de 40 personas? ¿Te coimearon con alguna oveja de las que crían? Una cabra. No, con su cariño, con su afecto y con su apoyo político, claramente. Pero, a ver, vos lo nombraste a Pistarini. Yo creo que no somos comparables en absoluto. Lo único que teníamos en común, porque fueron presos. Es difícil ponerse a la altura de un prócer, es muy difícil. Lo único que tenemos en común es que los dos trabajamos sobre la base de un plan, él sobre 2 planes quinquenales y nosotros sobre la base de un plan estratégico, y asumimos en el 2003, en el marco del enorme quilombo que era este país, para hablar mal y pronto, con un programa que fue nuestra plataforma electoral, que decía Argentina un país normal, un país posible, un país serio. Bueno, con ese programa, muchos dicen, no, ustedes llegaron sin plataforma. No, ¿cómo? 200 hojas tenía nuestra plataforma en el 2003. Bien. Y siempre hicimos planes con Néstor. Cuando Néstor estaba por largar una campaña electoral, me mandaba a buscar, me decía, Julio, hace un plan. Vamos a llevar adelante. Él me tiraba 15, 20, 30 objetivos, yo los planteaba. Y además él tenía un amor propio enorme, y siempre era como que polemizaba
o trataba de discutir con nosotros, obviamente para incentivarnos. Y normalmente si dijimos vamos a hacer 1000 kilómetros de autopista, después hicimos 2000. Si dijimos que hacer 1000 escuelas, después hicimos el plan de 1000 escuelas. Y después hicimos 2000. Y después capaz en un discurso decía, Julio dijo que iba a ser 1000 y al final hicimos 2000. Bueno, esa suerte de competencia en positivo que generaba valor agregado en la conciencia popular es lo que nos identificó en esta etapa. Ahora, claramente, el primer plan quinquenal de alguna manera fue la base de nuestro plan de desarrollo estratégico, el segundo también. El segundo también, te digo por qué, porque el primer plan quinquenal era la recuperación de la soberanía argentina a partir del manejo de sus empresas públicas, claramente. Es decir, ni siquiera eso, era recuperar empresas que eran generalmente inglesas al servicio del desarrollo nacional. El segundo plan, que es el que interrumpe la oligarquía y, digamos, teniendo como arma la marina asesina que bombardeó Plaza de Mayo, y La Plata y Mar del Plata, y bueno, lo que estaban tratando de impedir era el proceso de desarrollo de esas empresas. Primero fue recuperarlas, armar de alguna manera el organigrama y luego eso del desarrollo nacional, de las siderúrgicas, de la energía nuclear, de la parte de represas hidráulicas. Bueno, de eso hablaba el segundo plan, de cómo debían manejarse esas empresas para lograr los objetivos de la etapa. Por eso lo voltearon a Perón. Más allá del enorme también luto que significó para el pueblo argentino la muerte de Eva, incluso el desasosiego que generó en el mismo Perón. Bueno, nosotros lo que hicimos es recuperar el correo, YPF, Aerolíneas Argentinas, el espacio radioeléctrico y AISA. Justamente dentro de poco empieza un juicio también por AISA, porque no sé qué cosa y cualquier otra, y que Odebrecht, que en definitiva en Brasil se demostró que fue todo un curro armado, claramente, de hecho por eso Lula es presidente. Claro. Bueno, acá todavía seguimos dando vuelta con eso. De hecho, el doctor Rafeca fue uno de los que nos procesó, que, viste, juega, de repente genera una sentencia que parece un prócer y otra en donde de alguna manera equilibra las cargas. Es decir, condena a los milicos genocidas y después nos procesa a nosotros. Entonces más o menos va quedando bien con los grupos de presión. Yo fui el único que lo cuestioné públicamente a través de mi firma, con una oposición cuando se lo pretendía poner de procurador. No sé, después estoy seguro que no lo nombraron seguramente por nada que ver con lo que yo lo cuestionaba, pero finalmente no fue designado. Esto es lo que te quiero decir. Después tenemos que pagar. Y Pistarini murió preso, ¿tá? Sí. Y nosotros, en este momento tengo 4 juicios orales y 3 o 4 más para empezar, y me comí 2 años y 4 meses adentro, mientras los propios compañeros, producto de un partido anarquizado o dormido, como lo fue en la época de Gioja, digamos, decían que iban a volver mejores. Bueno, así estamos. Después volvieron, pero no fueron mejores. Si hubieran sido mejores, en Antofalla no hubieran votado a Milei ni a Patricia Bullrich. Bueno, completamente de acuerdo, pero a ver, eso de volver mejores, yo creo que es una mueca del marketing político que se decidió adoptar, cambiándolo por la política territorial, ¿no? Salir de la política. Eso es lo que vos decís. Uno de nuestros lemas era la gente adentro, pero no en el AMBA, la gente adentro con el territorio adentro, ¿está claro? Ese era nuestro lema central. Vos me lo trajiste ahora a la cabeza, me olvidé de decirlo. Era la gente adentro con el territorio adentro. Esto, claro, es decir, ¿qué quiere decir? La gente puede ir a donde quiera. La Constitución lo dice y está muy bien. Transitar y radicarse donde quiera en la Argentina, el ciudadano argentino. Bueno, en este caso en particular, era que en su lugar tuvieran todas las oportunidades, por lo menos para hacer
un primer proceso, una primera etapa de su vida, inclusive terminar los estudios secundarios y demás. Pero bueno, eso lamentablemente se frustró y ahora estamos en esta república bananera pseudo-libertaria, digamos. Julio, hace un par de días un funcionario, digámosle argentino, démosle esa concesión, en Estados Unidos decía que Argentina tenía un territorio extraordinario, riquísimo, con condiciones extraordinarias. El único problema es que había argentinos. Y bueno, que ellos se estaban encargando de resolver ese problema, ¿no? Entonces ahí yo veo que estamos empezando a decir la verdad, aunque a pesar de que sea repulsiva esa verdad, ¿no? Y justamente el trabajo tuyo, el trabajo que ambicionaba Néstor, es un trabajo que va en contra de lo que ellos quieren, porque ellos quieren despoblar de argentinos y darle energía eléctrica a un pueblito de 40 personas, 100, 300, 500 personas, es abrirles una ventana al mundo, encontrarse dignamente en su propio territorio, llevar nacionalidad, que puedan ver un partido de su selección. Eso va a contramano y se enfrenta con los intereses extranjeros. Entonces es natural que cuando aparece una persona, vamos a salir de Julio De Vido, aparece cualquier patriota, cualquier persona que esté trabajando por su pueblo, lo que van a hacer es denigrarlo. Lo que van a hacer es pintarlo de negro. Lo que van a hacer es que la gente no lo quiera ni nombrar por la calle. Y esto repercute tristemente hasta en la propia militancia, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención que una persona con tu experiencia no sea ni siquiera llamada para consultar por los nuestros por lo menos entre comillas también, ¿no? Bien, eso es lo que más duele. A mí que, digamos, el que no es peronista, además, compre la estigmatización que han vendido los medios, pero esa estigmatización tiene dos vertientes de alimentación. Por un lado, obviamente, el gorilismo, que se opone a nosotros, personajes como ese que vos decís, ni me acuerdo el apellido, pero lo he leído igual que vos. Bueno, nosotros somos peronistas. Nuestra acta de nacimiento como peronistas fue el 17 de octubre de 1945, en el discurso en la Plaza de Mayo de Perón. Yo creo que la parte más significativa y más importante, ya Perón se daba cuenta de esto que decís vos, del territorio y la gente y todo esto, decía que un país no vale ni por sus campos ni por sus casas, sino por su gente. Entonces estos tipos obviamente tienen una visión absolutamente diferente. Ellos valoran el gas de vaca muerta, el litio, el oro, el cobre, para exportarlo, para el desarrollo de otros países, y nosotros pasar a ser de una neocolonia que fuimos, digamos, a partir del 2015 con el gobierno de Macri y con lo de Alberto, que no cambió absolutamente nada, y ahora la estamos transformando en una factoría, en una proveedora de materias primas. Es decir, y vuelvo a lo que estábamos hablando, la estigmatización tiene dos vertientes. Una, la del enemigo, digamos, que es, en este caso, el gorilismo. Los radicales tienen mucho que ver en eso, claramente, porque además han traicionado su doctrina básica, la de Lenin y la de Irigoyen, y por otro lado, los propios que te sacan como te sacan la silla, o sea, te tratan de cancelar, que es el término, si este no existió. Bueno, pero ahí estamos para dar la pelea, para dar la batalla, la seguimos dando en todos los campos en donde nos es posible, como ser ahora hablando con ustedes. A ver, desde 1956, un año después del golpe de Estado al general Perón, con
la aberración esa de los bombardeos a la Plaza de Mayo, al puerto de Mar del Plata, etcétera, la persecución, los fusilamientos, y etcétera, etcétera. Desembarca en Argentina la Fundación Ford, y la Fundación Ford, junto con el CARI después, con la CIA Cultural, la USAID, que ahora se están revelando las atrocidades de la USAID, la corrupción que los envuelve en Estados Unidos. Después filántropos como Franco Macri, filántropos entre comillas, ¿no? Sí, sí, financiando peornistas. Filántropo. Sí. Que nos han puesto, digamos, traidores repulsivos. Todavía queda una parte sana de ese peronismo, y lo que ocurre es que está pintada de negro. ¿Cómo lo resolvemos a eso, Julio? Mirá, creo que hay... Néstor nunca se dejó lobear por eso, digamos. Siempre van a existir los traidores del fondo de la historia. Perón le decía a Evita, cuando le decía a ella, con mucha razón, de que había que fusilar a los que se habían levantado en el 51, al general Menéndez, familia con una tradición gorila fenomenal, que había que fusilarlos, decía. Y entonces, porque eran traidores, y él le decía, bueno, usó una semblanza para descalificar el pedido, que no por justo, a lo mejor hubiera sido inconveniente, según la visión de Perón. Y le decía que los traidores tenían una importancia histórica demasiado grande como para atribuirles a estas basuras, estos gusanos, el rol de traidores. Si no, dice, ¿qué hubiera sido de los valientes que pelearon el desfiladero de las Termópilas sin el griego que los traicionó? ¿O qué hubiera sido del cristianismo sin la traición de Judas? Bueno, y finalmente terminaba diciendo, porque después le bajaba el precio, como era Perón, le decía, los traidores son como las moscas, sirven para transformar las bostas y las pudriciones. Esta término textual de Perón. Bueno, esta es la realidad. Que los traidores va a haber siempre. El tema es que compongamos un corpus en permanentemente debate público, que se haga eco de las demandas de la sociedad, y obviamente con alguien que conduzca. En esta etapa creo que la conducción no tiene que ser hegemónica, creo que tiene que ser muy abierta, permitir que fluya, viejo, el oxígeno que nos va a transformar en una masa de carne podrida, si no nos ponemos y nos sentamos a ver cuál es el rol que hoy en 2025 tiene que jugar el peronismo. Julio, yo tengo que agradecerte mucho la generosidad de atendernos, de brindarnos estos minutos. ¿A qué jugaba Julito de Vido? Chiquito. ¿A qué jugaba en qué sentido? Tus juegos de chico. ¿Yo a qué jugaba? Sí. Ahí a la pelota en la calle con los chicos, con una pelota de goma y con las pulpos, ¿te acordás? Sí. Sí, no sé qué edad tenés vos, pero seguro que sos más 72, chico, no nadie más viejo que yo. 72. Al fútbol, y después íbamos a andar en bicicleta, nos tomábamos el tranvía 22 en Plaza Italia y nos íbamos hasta el balneario de Quilmes, que cuando volvíamos mi vieja nos cagaba bien a palo porque nos habíamos ido hasta Quilmes de Palermo, pero había un tranvía que por 20 centavos vos lo tomabas en Plaza Italia y llegabas hasta el balneario de Quilmes. Que es el colectivo 22 ahora. Qué vergüenza. Un viaje que para mí era como ir en un crucero por el Caribe, ¿viste? Qué vergüenza, bueno, que se podía viajar por 20 centavos, ¿no? Y sin nada era nada. Bueno, Julio. Yo siempre hablo con mi compañera, con Lali, que era otra plata y había digamos, la sociedad del peronismo y del posperonismo había ingresado a ser sectores medios con una escala
de recursos muy inferior a la que hay hoy. O sea, hoy hay una gran concentración. Yo creo que Argentina tiene 10 millones de personas muy ricas, muy ricas, digamos en una escala de mayor a menor, pero muy ricas desde el piso más bajo hasta el más alto, pero nosotros somos 47 millones. Hay 37 que día a día vamos hacia la indigencia, en definitiva, en los distintos grados de pobreza, hasta llegar a la indigencia si no cambia el modelo. Si esto va a ser una factoría exportadora de materias primas, y sobramos 30 millones acá, claramente. Bueno, y hay que planificar, además hay que planificar. Claro, ese es el problema. Si no, no hay movimiento nacional y popular. China, viste, hoy es una potencia mundial gigantesca. Yo no voy a juzgar el régimen ni la ideología, porque yo tengo otra ideología, pero hemos demostrado tener un pluricriterio para tratar con todo el mundo en su momento. Bueno, va por el 15º plan quinquenal, 15 planes quinquenales, 75 años, ahora que voy a entrar ya en el 16, y el plan quinquenal no solamente define los objetivos, sino también define quién es el líder encargado y que tiene el perfil necesario para conducirlo. Por eso ahora necesitamos un perfil de conducción abierto, democrático, y que nos permita debatir, pero siempre con la idea de elaborar un plan para conducir los destinos de la sociedad. ¿Tendremos que estudiar las cartas entre Perón y Mao? No sé si hay que estudiar eso. Me parece que estudiemos con que estudiemos la Constitución del 49. Claro. Estamos más que hechos. No, pero yo me refería para la relación geopolítica. No, yo las he leído en algún momento, pero son muy interesantes, pero digamos, no está ahí la llave, es otro tiempo, otra etapa. Claramente, Mao fue el hombre para aquella etapa. Mirá qué diferencia que hay entre la China de Mao, que tenían que en su momento achar los árboles de la Avenida de la Paz Celestial para calentarse las patas, para generar energía, a esta que tiene hoy un poderío económico que desafía al mayor imperio jamás construido por la humanidad, que es el imperio norteamericano. Y desafía los desiertos y los transforma, así que... Exactamente. Fusión nuclear están desarrollando con mucho éxito. Julio, agradecidísimo, un abrazo grande a Lali, una gran persona. Sí, nos está escuchando acá. Sí, claro, te estaba corrigiendo, nos dimos cuenta. El apuntador atrás, viste, tac. Sí. Es mi mayor colaborador. Una gran persona, un gran abrazo para ella. Una gran mujer y la mejor compañera. Muchas gracias, Julio. Gracias. Chao, un abrazo grande a los dos. Gracias, Julio. Nos vamos con la música de la Versuit. Una más ustedes. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Plaza, Palo, los tiene que matar y que me vienen con chorizo. Pero ya va a llegar que cocinen a la madre de Caballo y al papá y a los hijos que tienen. O a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas si son todos traficantes. Y si no es sistema, ¿qué? Y si no es sistema, ¿qué? No me digas se mantiene con la plata de los pobres, ellos solo sirven para mantener a algunos pocos, ellos transan, ellos venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba el concilio, el que tranzas otro guiso, todo narco, y de lo malo, y si te agarra con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía, de seguro que va preso, y aquí sube la balanza, el precio también sube la venganza, y ahora va, y ahora qué, son todos narcos, el presidente, es el tipo que mantenga más tranquila nuestra gente, lleva plata el lavado, y mientras no salte la bronca del norte no mandan palos, ay, oy, que me dicen del dedito que le meten el cucuy, ay, oy, que me dicen del dedito que le meten el cucuy. Es Santillán, si no lo pueden voltear, no van a querer comprar con discurso, si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes, eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le meten el sistema, el delito en el culito y como sangra, y no es el
cabeza que se retorce, se el culo de este mundo, Dios seguro, está Lilita, los demócratas de mierda, los forros pacifistas, todo narco, todo narcotraficante te tramite por cadenas sobre el caos, para blanquear, y te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumás, comprar, vender, mucha supo de todo que la sé para comer. Y la echarse toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí la misma mierda, hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta en la Rosada y en todos los ministerios va cayendo, hijo de puta que te cagan la patada. Sí, te cagan la patada. Sí, En la selva se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos de latino de la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos de latino de la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos de latino de la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos de latino. Sí, latino. Ellos tienen el poder y lo van a perder. 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 En la selva se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino de la selva. Se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. 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 Tienen el poder y lo van a perder. Esto es así, muchachos. Definitivamente. Porque el mundo ya cambió. Nosotros no nos damos cuenta porque acá estamos en la malaria y estamos siendo las víctimas principales de los estertores de un sistema que se muere, que no tiene posibilidades de sobrevivir. El atlantismo fue. Se ve en las calles repletas de homeless, le dicen ellos, de gente sin hogar en Estados Unidos, la gente que muere por el uso indebido de medicamentos, drogas de las legales, drogas de las ilegales, en un país donde los traficantes son solamente los mexicanos, los hispanos. Los puestos por Hollywood. Claro, y los rusos. Porque y la mafia rusa. La droga entra en Estados Unidos y después de una manera mágica la gente la consume. No hay norteamericanos manejando. No. Aparte la gente la consume gente morocha con cadenas de oro colgando y no el obrero industrial para trabajar 28 horas por día y poder sostener su realidad existencial. ¿Sí? Entre las recomendaciones que me gustaría dar es a los muchachos de La Libertad Avanza. A ver, yo voté por Massa, sabiendo que Massa iba a hacer más o menos lo mismo. Yo también voté por Massa. Sí, de esa forma. O sea, no son mis grandes enemigos los que, creyendo en un loco desquiciado, lo votaron. No estoy de acuerdo con esa gente que se la pasa puteando al que votó a Milei. Mucha gente con mucho derecho votó a Milei. Esa gente que viaja 2 horas y media para llegar a Capital Federal, trabajar 12, 14 horas, y para llegar de nuevo a su casa tiene que viajar otras 2 horas y media, como si fuera ganado o peor que el ganado, para después no llegar a fin de mes, después de toda esa tortura diaria. Ese análisis, querido Enrique, es indispensable.
Porque nosotros los que hacemos este tipo de intervenciones, que le hacemos de puro corazón, estamos acá de puro corazón, haciéndole una asistencia a Raquel para que pueda tomarse vacaciones y nosotros desarrollar nuestra pasión, tenemos una rara actitud infrecuente de hacer un análisis más profundo y transversal y multicapa, ¿no? Claro. Vectorial, como también decís vos. Pero no es lo habitual. La gente, en lo habitual, hace un análisis mucho más contextual. Y si va a referirse a medios de comunicación ortodoxos y a dirigentes políticos, mayoritariamente, o sea, Julio también es una excepción, el tipo de análisis que hace. Hacen análisis contextuales y de la coyuntura, de lo esperable. Entonces no le podés pedir a un tipo que está en las condiciones que vos planteabas existenciales que haga un análisis profundo. No estadísticamente, y estadísticamente no es lo frecuente. Y ahí está una de las cuestiones, por ejemplo, Julio referenciaba un canal oficial que fue maravilloso, yo me deleitaba con ese canal, pero al mismo tiempo no es lo que comunicacionalmente hace falta. Porque vos a ese tipo que salió a las 4 de la mañana de noche de su barrio en la profundidad de Merlo, y espera media hora el colectivo después de haber hecho 5 cuadras en calle de tierra o de barro para ir a Berazategui. Si llovió, ese tipo cuando volvió de todo el escarnio que sufrió durante el día, uno le podés pedir que se ponga a intelectualizar el tipo quiere ver programas que lo diviertan, que lo saque de su realidad morbosa, mostrarle un par de culos y tetas, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? Si es lo que el tipo necesita, sacarse de la cabeza toda la porquería que tiene. Entonces, yo realmente, aparte por una cuestión hasta de las más infames, las del marketing cultural, nosotros necesitamos que los tipos que votaron a Miguel esta vez nos voten a nosotros. ¿Cómo lo vamos a salir puteando? Claro, es que realmente Milei representa positivamente y asertivamente la realidad sociocultural, política y económica que se votó en esa coyuntura. Si toda una infraestructura política te presenta contradicciones irreductibles, ¿sí? La contradicción irreductible se resuelve mediante la locura, mediante la psicosis. O sea, en general, yo que soy un tipo que vengo de salud, un poco toco de costado de salud mental, los psicóticos son hijos de psicópatas. O sea, un tipo que agarra y dice, yo te amo al hijo y le pega. Esto te lo hago con mucho cariño, con mucho amor y lo quema con el cigarrillo. La única forma de salir de esa contradicción irreductible es la locura. Entonces, gobiernos nacionales y populares que no desarrollan lo nacional ni lo popular, no generan una infraestructura económica adecuada, social, educativa, sanitaria, con certeza de futuro, que dice ser peronista y no genera una patria ni justa, ni libre, ni soberana. Los peornistas. Claro. Entonces, la propuesta de Milei es una propuesta aceptable porque ante esa locura el mejor loco era Milei. Claro. Y por otro lado, no hay mejor mentira que aquella que anida en parte una verdad. Por supuesto, es que una porción de la verdad es la carnada para los tontos. Claro, o sea, todo el tema de la casta, ¿vamos a decir que es falso? No. Yo hace años no le vengo diciendo casta, le vengo diciendo corporación partidaria. Claro, él le cambió el nombre y lo identificó culturalmente con algo que está, como viene de la India, cosa de negro hindú, qué sé yo. Claro. De la casta. Claro. Bueno, 19:56 en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Nos quedan muy pocos minutos de programa.
Me gustaría cerrar el programa primero agradeciéndole a Adriana Maturana, también gente de la casa acá, que nos está escuchando, le gustó mucho la entrevista con Julio Devido, etc. Una recomendación para los muchachos libertarios, los que están en el poder, que lo van a perder, y los que no están también, que los que no están en el poder, pero están en esa sintonía. Le vamos a tirar un salvavidas. ¿De plomo? No, para rescatarlos realmente. Para rescatarlos. Porque, vamos a decir, necesitamos ¿Cómo se ganan las elecciones? Con mayoría, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a tener la mayoría si a los mileitianos los puteamos? No se puede. No, los tenemos que entender, ni se debe. Tenemos que tener cierta misericordia. Misericordia es de misericordia, concordia. Tratar de entenderlos, etc. Este gobierno de Milei no les dijo a ustedes que iba a apoyar a gobiernos genocidas. No se los dijo. Les dijo que le iba a dolarizar. Les hizo creer a algunos que ganaban 100.000 pesos que iban a cobrar $100.000. Es toda una mentira. Entonces, cuidado con las sociedades con el genocidio, porque cuando la cosa concluye y los juicios comienzan, hasta los últimos cómplices pagan las consecuencias. Claro. Esto es una contribución para los compañeros, los amigos de Milei, para que no queden enganchados en esta porquería. ¿Conoce el cuento del sapito? Nos tenemos que ir, ¿eh? Y bueno, para la próxima lo contamos. Lo contamos para la próxima. Bueno, nos queda agradecerles a todos los oyentes. Muchas gracias a Radio Caput. Muchas gracias acá a nuestro amigo el operador. Sí, por supuesto. Un beso grande a todos. Nos vemos el lunes que viene a las 19 horas. Muchas gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele